Bien, entonces vamos a comenzar con esta sesión que se trata sobre bases y dimensiones. Entonces, vamos a comenzar por lo más fundamental, que es definir el concepto de bases. Se dice que una base es un subconjunto de un subespacio vectorial tal que cumple con las siguientes condiciones. Puede ser un subespacio vectorial o, en su defecto, un espacio vectorial. Entonces, esta base cumple estas condiciones. Es un conjunto de vector que genera, a ver, y a su vez es linealmente independiente. Por ejemplo, si yo tuviera los vectores 3, 1, menos 1, 4, 1, 1, 1, 2 y 3, ¿cómo sabría yo si ese conjunto de vectores es una base de R3? ¿Cómo sabría yo eso? Bueno, primero, lo más fundamental es comprobar estas dos definiciones. Si cumple con esas dos definiciones, yo ya deduciría, o podría afirmar más bien, que es una base, se trata de una base. Entonces, ¿cómo sé si son linealmente independientes? Bueno, configuro mi matriz ampliada y a través del teorema que nos dice que si esa matriz, es decir, está aquí, tiene un determinante diferente de cero, entonces en ese caso los vectores son linealmente independientes. Entonces, llamémosle a esa matriz A. Quiere decir entonces que el determinante de A va a ser igual a 3 por 3, van a ser 9, más 1 menos 8, ¿no? Menos, abro corchete, eso sería menos 1, más 12, más 6. Entonces, luego yo desarrollo el determinante, eso me vendría a dar, aquí vendría a ser 2, y aquí vendría a ser menos 17, esto vendría a ser menos 15, por lo cual entonces yo sé que eso es diferente de 0, y por tanto mis vectores son linealmente independientes. Bien, una vez que se ha cumplido con la primera condición, o más bien que se ha comprobado con la primera condición, yo tendría que ver si esos vectores son capaces de generar a R3. Entonces, para saber eso, yo parto por la definición y digo que 3, 1, menos 1, más alfa 2, que multiplica el segundo vector, y alfa 3, que multiplica al tercer vector, debe ser igual a un vector de la forma x, y, z. Ahora, construyo mi matriz ampliada, 3, 1, menos 1, 4, 1, 1, 1, 2 y 3, e igualo simultáneamente a x, y, z. Bien, entonces aquí voy a intercambiar las filas y luego voy a hacer que a la fila 2 yo le voy a sumar la fila 1 y a la fila 3 yo le voy a sumar 3 veces la fila 1. Por lo tanto, yo voy a tener menos 1, 0, 0, 1, 2, 7, 3, 5 y 10. Aquí z, y más z, y x más 3z. Bueno, luego yo puedo decir que a la fila 2 lo voy a dividir para 2, obteniendo de esta manera 1, 1, 3, 0, 0, 0, 1, 7, 5 medios aquí, 10, la primera fila como no la toqué, dejo el z ahí, y e más z dividido para 2.
Y en esta parte de acá, x más 3z. Luego yo puedo decir que a la fila 3 le voy a restar 7 veces la fila 2 y me va a quedar esto aquí. 1, 1, 1, 0, 1, 0, 3, 5 medios y menos 15 medios. Y bueno, de esa manera yo podría seguir reduciendo más. Sin embargo, yo sé que si mi matriz ampliada ha quedado de esta forma, la he logrado reducir de la manera escalonada y el número de entradas aquí es igual al número de entradas en esta parte de acá. Entonces, yo ya puedo decir que mis vectores generan a R3. Entonces, por tanto, este conjunto de acá, al cual me olvidé de mencionarlo, le voy a llamar S. Yo puedo decir que S genera a R3. Y dado que S cumple con esas dos condiciones, entonces S es una base para R3. Ok, entonces existen ciertas bases canónicas para espacios notables. Por ejemplo, 10,01 es una base canónica para R2. De la misma manera, 100,010,001 es una base canónica para R3. Y obviamente, pues ya se puede decir aquí que la base canónica para Rn vendrían a ser los vectores de n dimensiones, tal que cada una de sus entradas en el número determinado de vectores vendría siendo 1, ¿no? Y luego podría también tener una base para las matrices también. En este caso vamos a construir una base para las matrices de 2 por 2, que sería de esta forma. Y nosotros tendremos una base de las matrices de 2 por 2. Luego también podría tener una base para los polinomios de grado 2, para los polinomios de grado 3, y así sucesivamente. Ahora, eh, también puedo tener una base para el espacio de los números complejos, pero en ese caso dependerá también de qué tipo de escalar yo usaré para generar algún número determinado de los complejos, por ejemplo. Yo podría tener esta base aquí. Entonces, si yo uso, por ejemplo, un escalar, no sé, 3 menos 5i, o mejor de la forma general, si yo utilizo un escalar a más bi, yo puedo generar un determinado vector. Pero si yo, en cambio, usara un escalar que simplemente fuera a, yo necesitaría otra base para generar un número auténticamente complejo. Entonces, esa base vendría a ser esta aquí. En todo caso, lo que se podría hacer hincapié aquí es que la base es única para cada espacio vectorial o para cada subespacio vectorial. No quiere decir que estas dos bases eh, sean iguales o en su defecto que sean bases para el mismo espacio vectorial de los complejos, sino que depende a qué tipo de complejo me esté refiriendo, ¿ya? Ahora,
Ahora, ¿cómo determino yo una base de un espacio que cumple ciertas condiciones? Pues bueno, es básicamente el ejemplo más sencillo. Si yo tengo un espacio S compuesto de vectores con tres coordenadas, es decir, pertenecientes a R3, y yo tengo que cumplen ciertas condiciones, ya sea 2x menos y más 3z igual a 0, ¿cómo determino yo una base para eso de ahí? Bueno, yo sé que esa condición me dice que y debe ser igual a 2x más 3z. Entonces, yo podría reemplazar, tomar un vector, sea b perteneciente a S, que va a tener esa forma, y b va a tener la forma de x, y y la voy a reemplazar acá por el 2x más el 3z, quedándose de este lado z. Y bueno, luego yo podría agrupar términos, ¿no? 1, 2, 0 más z, 0, 3, 1, ¿no? Y bueno, en este caso, esos dos vectores se cumple que son linealmente independientes y a su vez son capaces de generar ese espacio de acá S. Por tanto, yo digo que una base para S vendría a ser un conjunto formado por esos dos vectores. Ahora, yo también podría decir que Z es igual a Y menos 2x sobre 3. Entonces yo podría tener un vector que también tuviera esa forma de aquí. Vendría a ser una forma prácticamente equivalente a lo que yo he mencionado arriba. Si yo saco factor común, aquí me quedaría x, 1, 0, menos 2 tercios, más y, 0, 1, 1 tercio. De la misma manera, yo puedo observar que esos dos vectores son linealmente independientes y que son capaces de generar este espacio S. Por tanto, yo digo que el conjunto formado por esos dos vectores también es una base. Entonces, hago hincapié en que pueden existir distintas bases de un espacio o subespacio vectorial en su defecto. Pero a lo que me refiero cuando digo que es única, creo que lo dije quizás no de la forma más atinada, es que, ¿qué tienen en común esas dos bases? Estas dos bases tienen en común de que tienen el mismo número de vectores, 2 y 2. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el número de vectores o componentes que tiene una base? Ese concepto se lo conoce como dimensión. Y bueno, básicamente la dimensión es eso, el número de vectores o de matrices o de componentes que puede llegar a un conjunto que conforman una base de un subespacio o espacio vectorial. Entonces, ¿para qué me sirve eso de allí? ¿Para qué me sirve saber las bases? ¿Para qué me sirve saber la dimensión de una base? Bueno, eh, ¿cuántos vectores? Creo que esa pregunta ya la hice anteriormente en una ayudantía. ¿Cuántos vectores se necesitan para formar el espacio vectorial de las funciones constantes que van de 0 a 1 y el espacio vectorial de las funciones constantes cuya primera derivada va de 0 a 1, cuya primera derivada es constante de 0 a 1? ¿Cuántos vectores se necesitarían? Infinitos. Infinitos porque dentro de el conjunto de funciones constantes yo podría tener infinitos números. Yo podría tener infinitas combinaciones.
Así que yo necesitaría infinitos vectores. Es decir, estos dos espacios vectoriales tienen una dimensión infinita. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo que B es un espacio vectorial y luego tengo que S y T son dos subespacios de B y el espacio B tiene una dimensión de n, entonces, ¿cuánto puede ser la dimensión de S y T? Bueno, realmente la dimensión de S y T puede ser que S sea el subespacio igual a B. Puede ser que S sea igual a B. Entonces, en ese caso, S tendría dimensión n. Podría tener dimensión n. Pero puede que no lo sea. Puede ser que sea un espacio que cumpla, qué sé yo, cierta condición, como el que vimos acá arriba. Pongamos como que si B fuera R3 y ese sea un espacio de R3. Entonces, puede tener una dimensión de n-1 y puede tener también una dimensión de n-2. Eso quiere decir que si yo tengo un subespacio de un espacio vectorial, ese subespacio va a tener o la misma dimensión o una dimensión menor a eso. Cuando se dice que, cuando se dice que, aquí voy a mostrar este teorema de acá arriba, cuando se dice que B es el número de vectores de las bases y B se denomina espacio vectorial de dimensión finita. De otra manera, B se denomina espacio vectorial de dimensión infinita. Si B es igual a 0, entonces se dice que B tiene dimensión 0. Cuando B es un espacio vacío, se dice que su dimensión es igual a 0. La dimensión de B es igual a 0. ¿Ya? Entonces, aquí está el teorema también que acabo de mencionar. De que si H es un subespacio vectorial de B que tiene dimensión finita, entonces la dimensión de H va a ser menor o igual a la dimensión de B. Ok, sigamos entonces con un ejemplo. ¿De qué me sirve saber esto de aquí? Esto de aquí me sirve saber para determinar, por ejemplo, los subespacios que puede llegar a tener un espacio vectorial. Por ejemplo, R3. ¿Qué subespacio vectorial puede llegar a tener R3? Yo tengo que si R3, la dimensión, es de 3, entonces yo tengo que los subespacios que pueden existir, los subespacios propios, pueden tener primero eh, dimensión 1. Si un subespacio R3 tiene dimensión 1, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que ese espacio puede tener, por ejemplo, una base, se me ocurre, ¿no? 1, 0, 3. Entonces, si decimos que esto aquí es X, esto es Y, y esto es Z, y luego multiplicamos T por 1, 0, 3, vamos a tener que X es igual a T, Y es igual a 0T, y Z es igual a 3T. Entonces, eso aquí me constituye una recta. Una recta. Entonces tenemos que el primer subespacio vectorial de R3 resulta ser una recta. Y luego podemos tener otro subespacio vectorial, al cual le vamos a llamar T. Y ese subespacio vectorial va a tener una dimensión de 2. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener como el caso de acá arriba. Uy, perdón, se fue para acá. Como el espacio de acá abajo. Yo puedo tener que ese subespacio es un plano. Porque tiene dos vectores. Y al fusionarlos, yo voy a tener algo así. Un S que cumple con ciertas condiciones. O cumple más bien con una condición. Y esa condición es la ecuación de un plano.
Y luego puedo también tener que R3 puede tener tres dimensiones. En este caso estamos hablando de que B es igual a R3. Entonces, han sido considerados los tres casos, cuando tiene dimensión 1, cuando tiene dimensión 2 y cuando tiene dimensión 3. Ahora, suele suceder que yo tengo un sistema de ecuaciones y necesito determinar una base para ese sistema de solución. Entonces, ¿qué bases puede llegar a tener ese sistema de solución? Pues bueno, para saber qué base debería tener, yo primero tengo que resolverlo. Si llevo eso a mi matriz ampliada, yo luego puedo decir que a ese le voy a multiplicar 2 y se lo voy a restar al de abajo. Entonces esto sería 1. Si yo multiplico 2 aquí sería 4. Y aquí sería 5. Y si yo multiplico aquí menos 2 y aquí menos 3 sería menos 5. Entonces esto me va a quedar 0. Entonces, luego yo puedo pasar a dividir la segunda fila para 5. Y bueno, también podría pasar a multiplicar para menos, para simplificar este número de acá. Entonces voy a mandar a multiplicar para menos. Y a la primera fila, si le sumo la segunda fila, eso me quedaría 1, 0, 0, menos 1, 1, 1. Luego con eso aquí, yo tengo que x es igual a menos z y y es igual a z. Entonces yo voy a tener que mi solución va a estar representada por un vector en el que x va a ser igual a menos z, y va a ser igual a z, y z es una variable libre. De manera que la base para ese conjunto de solución va a ser menos 1, 1 y 1. Así la base también de manera simultánea para ese conjunto de solución va a tener una dimensión de 1. Ok, listo. Entonces, ¿qué pasaría si yo tuviera un sistema de tres ecuaciones? Pues bueno, también resultaría con el mismo procedimiento, ¿no? Tendría que determinar, por ejemplo, si yo tuviera 2x menos y más 3z igual a 0. Tendría que determinar con el mismo procedimiento. Bueno, igual de todas maneras, aquí voy a poner la respuesta. Al final voy a obtener una ecuación de un plano que me va a quedar 2x menos y más 3z igual a 0. Entonces con eso aquí ya podemos saber que la dimensión que va a tener ese conjunto de solución va a ser de dos vectores. Y de hecho, pueden llegar a una base que tenga esa forma aquí. Luego, no siempre resulta útil reemplazar las condiciones en el tipo de vector y separarlos para obtener la base. ¿A qué me refiero con eso aquí? A que, por ejemplo, si yo tuviera
Ese es subespacio y me dan esas condiciones. ¿Cómo yo sé que no existen condiciones redundantes? Es decir, ¿cómo no sé que yo puedo reducir esas cuatro condiciones a dos o tres condiciones en su defecto? De manera perceptiva no es posible saberlo. Así que yo tendría que formar una matriz ampliada con esas condiciones para saber si es posible reducirlas. Entonces, eh, al formar mi matriz ampliada, yo voy a tener que uno menos uno, 3 y 2, menos 2, 1, menos 5, 3, 1 menos uno, 3, 2, 1, 1, 1, 0. Eso aquí vendría a ser A, esto B, esto C y esto D. Esa vendría a ser mi primera ecuación, esa mi segunda ecuación, tercera ecuación y esta la cuarta. Entonces, yo tendría que reducirlos para saber si es que realmente se necesitan las cuatro condiciones o si simplemente una se puede expresar en función de la otra, si se las puede resumir. Entonces, para eso yo a la fila 2 le voy a sumar la fila 1, a la fila 3 le voy a restar tres veces la fila 1, a la fila 4 le voy a restar dos veces la fila 1. Y haciendo esa operación, yo voy a llegar a tener que, eso va a ser 1, 0, 0, 0, 2, menos 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 2, menos 2, 2. Como se puede apreciar, resulta que esas tres filas son equivalentes, así que yo puedo simplificar dos de ellas y quedarme con una. Así que yo puedo decir que eso es de esta manera. Y aquí voy a tener 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, igualadas todas a 0. Luego, con eso ahí ya puedo obtener cómo quedarían las condiciones. Sería A menos 2B más C más D igual a 0. Y menos B más 2D igual a 0. O simplemente B igual a 2D. Si yo reemplazo B a 2D, eso me quedaría menos 4D más C más D. Y a su vez eso de aquí me quedaría A menos 3D más C igual a 0. Por lo tanto, A vendría a ser igual a 3D menos C. Entonces, luego de eso ya puedo reemplazar en mi matriz forma, saco un factor común de C, saco un factor común de D, y voy a obtener que la base para ese conjunto, el cual yo llamé W, vendría siendo dos tipos de matrices, que por supuesto son linealmente independientes y son capaces de generar a W. Nunca olvidarse de esas dos condiciones. Ya, entonces, ¿qué pasa? Pasa que yo tenía cuatro ecuaciones.
Y de forma intuitiva, yo podía reemplazarlas y sacar factor común, y a la final me iban a quedar como cuatro matrices. Pero siempre es preferible que si se tienen muchas condiciones, tratar de reducirlas para saber a dónde se puede llegar. Luego, luego, eh, tengo un ejercicio que dice que debo encontrar una base para el generado de H. ¿Cuál es el generado de H? H es un conjunto de vectores formados por uno seno cuadrado de X, coseno cuadrado de X, seno de 2X y coseno de 2X. ¿Cuál podría ser una base para el generado de H? Bien, la base tiene que cumplir que todos los vectores sean linealmente independientes y que sean capaces de generar H. Si yo digo que una base para el generado de H, entonces estos vectores de aquí van a generar H. Van a ser el generado de H. Entonces, ya tenemos una condición que se cumple, que esos vectores generan ese espacio. Ese espacio lo vamos a llamar S, que estos vectores generan a S. Sí, pero realmente pueden llegar a ser linealmente independientes. De manera intuitiva, quizás se podría decir que sí, pero realmente no es así, porque existen propiedades con las cuales yo puedo generar uno a través del otro. Es decir, por ejemplo, yo tengo un alfa U que multiplica al primer vector, un alfa 2 que multiplica al segundo vector, un alfa 3 que multiplica al tercer vector, un alfa 4 que multiplica al seno de 2X, un alfa 5 que multiplica el coseno de 2X, y eso lo voy a igualar a cero, para determinar obviamente si son linealmente independientes. ¿Qué pasa? Si yo tengo que alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5 son iguales a cero, entonces yo tengo que son linealmente independientes. Pero si obtengo que uno puede ser expresado en función del otro, entonces yo podría decir que son linealmente dependientes entre sí. Ahora, sucede que alfa 1 puede ser expresado de la forma coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x, ¿no? Y bien, eh, esto aquí lo voy a dejar así. Lo mismo con alfa 3, lo mismo con alfa 4. Pero yo conozco una propiedad que me dice que el coseno del doble ángulo de x es igual al coseno al cuadrado de x menos el seno al cuadrado de x. Entonces todo esto va a ser igual a cero. Luego, yo sé que puedo llegar a agrupar todos los escalares que están multiplicando por seno de x al cuadrado y coseno de x al cuadrado. Así que aquí podría tener alfa 1 más alfa 2 menos alfa 5, que va a estar multiplicando a seno cuadrado de x, más alfa 1 más alfa 3 más alfa 5, multiplicando al coseno cuadrado de x, más alfa 4 al seno de 2x. Entonces, tengo esos vectores de ahí. ¿Cómo quedaría mi ecuación? Mi ecuación, o mi sistema de ecuaciones, perdón, quedaría de la siguiente manera. Alfa 1 más alfa 2
menos alfa 5 debe ser igual a cero. ¿Por qué? Porque yo estoy igualando todo eso a cero. Es decir, este primer término debe ser igual a cero. Segundo término debe ser igual a cero. Tercer término debe ser igual a cero. Luego voy a tener que alfa 1 más alfa 3 más alfa 5 debe ser igual a cero. Alfa 1 más alfa 3 más alfa 5 debe ser igual a cero. Y por último, que alfa 4 debe ser igual a cero. Así que, formando mi matriz ampliada, yo voy a obtener eso aquí. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir para que por lo menos un número determinado de vectores sean linealmente independientes? Se tiene que cumplir para una matriz que sea cuadrada. Es decir, yo me doy cuenta, por ejemplo, que esto es alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5. Yo me doy cuenta que entre esos tres vectores de aquí forman un conjunto linealmente independientes. Y también son capaces de generar a S. ¿Por qué son capaces de generar a S esos tres vectores de allí? Son capaces de generar a S porque yo he reducido mi sistema de vectores y me han quedado tres. Así que estos tres vectores de aquí que yo tengo son capaces en sí de generar a S. ¿Ya? Entonces yo tengo que aquí esos tres vectores que estarían representando al seno al cuadrado de x, coseno cuadrado de x y seno de ángulo doble, pueden generar a S y también son linealmente independientes. De manera que yo puedo establecer una matriz A conformada por esos vectores, siendo que es alfa 2, alfa 3, alfa 4, le saco el determinante de esa matriz y me va a salir que es diferente de cero, ¿verdad? Saldría igual a 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la base para el espacio ese que yo he definido ahí arriba, va a ser el conjunto formado por el seno cuadrado de x, coseno cuadrado de x, y el seno del ángulo doble. ¿Por qué? Nuevamente, este alfa 2 está multiplicando el seno al cuadrado de x. Este alfa 3 está multiplicando el coseno cuadrado de x. Y este alfa 4 al seno del ángulo doble. ¿Yo podría haber tenido otros vectores linealmente independientes? Sí, obviamente. Pero vendrían a ser lo mismo que está aquí, ¿no? Si yo pongo alfa 1 y aquí pongo 1, esos tres vectores siguen siendo linealmente independientes. Sí, siguen siendo linealmente independientes. Pero alfa 1 también está multiplicando el seno al cuadrado de x. Así que la base vendría a ser la misma para este caso. Luego tengo un ejercicio similar que me dice determinar una base para H, para el generado de H. Entonces, H, bueno, el generado de H le voy a llamar T. Y H es un conjunto formado por matrices. Y esas matrices son,
Ahora, yo sé que esos vectores generan AT, así que la primera condición se cumple. Pero ¿cómo sé que son linealmente independientes? ¿Cómo sé que yo puedo poner todos estos vectores y decir que son una base para T? De hecho, no puedo. Tendría que comprobar si son linealmente independientes primero. Entonces, vamos. Eh, Aquí son capaces de generar estos tres vectores, estos cuatro vectores. Son capaces de generar una matriz que tenga esa forma de aquí. Vamos a sacar eso por conjunto generado. Ya, vamos a obtener primero el conjunto generado y luego ese conjunto generado me va a dar ciertas condiciones y yo de esas condiciones puedo obtener vectores linealmente independientes. También se puede seguir el mismo procedimiento de arriba, pero para este caso vamos a intentar generando el subespacio. Entonces, con eso allí, yo podría implementar mi matriz ampliada y si yo tengo esto aquí, yo puedo decir que a la fila 1 le puedo restar dos veces la fila 2, a la fila 3 le puedo restar tres veces la fila 2 y a la fila 4 le puedo restar cuatro veces la fila 2. Bien, ejecutando esas operaciones, ¿cómo quedaría eso aquí? Eso aquí quedaría 0, 1, 0, 0. ¿Y cómo quedaría? Quedaría 4 menos 1, 4, 6, menos 4, 3, menos 4, menos 6, menos 4, 2, menos 4, menos 6. Y ahora sí, A menos 2B. Ese B, como no lo he alterado, simplemente lo pongo ahí. C menos 3B y D menos 4B. Entonces, que luego yo puedo intercambiar las filas y poner este primero para facilidad de cálculo. Aquí voy a poner las filas de 4 y la fila de 6 la voy a mandar a dividir para 6. De manera que si yo la ubico en la segunda fila, eso me va a quedar 1, menos 1, menos 1. Y como ya podemos darnos cuenta, existen filas equivalentes, ¿no? Entonces, yo con esta segunda fila, entrada de 1, ya podría mandar a reducir la tercera y la cuarta fila. De manera que si yo esa fila aquí la multiplico para 4 y se la rezo a la fila 3 y luego se la rezo a la fila 4, eso me va a quedar
Uy, perdón, aquí tiene que ir 0. Entonces yo voy a tener luego esas dos condiciones, que obviamente para que el sistema sea consistente tiene que ser igual a 0. Entonces, si yo resuelvo eso de aquí, me va a quedar 3a menos 6b menos 2b más 8b igual a 0. Luego, podría seguir reduciendo y decir que 3a más 2b menos 2d es igual a 0. Y en el segundo punto, tendría 3c menos 9b. Lo que estoy haciendo es mandando multiplicar por 3. Menos 2d más 8b igual a 0. Eso me quedaría menos b más 3c menos 2d igual a 0. Entonces, para eliminar el 2d, yo podría esta fila aquí, multiplicarla por negativo y sumársela a la de acá. Entonces, eso me va a quedar 3a más 3b menos 3c igual a 0. De manera que a tiene que ser igual a menos b más c. Entonces, esa va a ser mi primera ecuación. De manera que el conjunto S, que va a estar generado por esos vectores, o más bien por esas matrices mencionadas arriba, va a tener esa forma aquí. ¿Ya? Porque con esto de aquí, ya puedo reemplazar en D y luego despejar D en función de las de acá, ¿no? ¿Cómo me quedaría eso ahí? Bueno, me quedaría eso aquí. Entonces, ya directamente, para acabar aquí, la base para ese conjunto T va a constar de dos matrices. Va a ser 1, 1, 1, 0, medio, 1, 1, 0, 3 medio. Bien, eso ahí.
Bien, ahora, hay algo importante que quiero resaltar con respecto a estos últimos ejercicios visto. Si yo tengo un conjunto de vectores o de matrices o de componentes y yo quiero generar un espacio a través de esos vectores, no significa que el espacio va a tener la misma dimensión que tiene este conjunto, ¿no? Como es el caso de aquí, ¿no? Nosotros hemos visto que ese conjunto tiene 4 matrices, pero la base del espacio generado por esas matrices tiene tiene dos matrices, o sea que tiene dimensión 2, pese a que la dimensión de este conjunto es de 4. De la misma manera que se hizo acá. Si yo tenía este conjunto de aquí, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos, y yo saqué una base para el conjunto generado por esas funciones, yo obtuve que mi base tiene apenas 3 elementos. ¿Qué quiere decir todo eso de aquí? Quiere decir que uno de esos elementos depende del otro, que uno de esos elementos puede ser formado a través del otro. En este caso, ¿cuál era? Era uno. Uno podía ser formado a través de seno y coseno, y era coseno de ángulo doble, que podía ser formado también a través de seno y de coseno. En el caso de acá abajo, obviamente aquí no está tan perceptible cuál es el vector que puede ser formado a través de una combinación lineal del otro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que no son linealmente independientes, ¿ya? Pero dentro de ese conjunto hay vectores linealmente independientes, y el número de vectores que son linealmente independientes será igual a la dimensión del subespacio que yo estoy generando con esos vectores o con esas matrices. Entonces, para ilustrar esto de aquí, veamos el siguiente ejemplo. Me dice, ¿qué valores debe tener A y B para que el conjunto H sea de dimensión 2? ¿Qué valores debe tener A y B? El conjunto H es el generado de los polinomios 3 menos 2x más x al cuadrado, 4x al cubo, más x a la cuarta, 4 menos x, más x al cuadrado, más 6x al cubo, menos 2x cuarto, y mi tercer polinomio, que eventualmente vendría a tener las variables a y b. Entonces, tengo tres polinomios dentro de un conjunto que debe cumplirse para que la dimensión de este espacio H, que es el generado por esos polinomios, sea igual a 2. Tiene que cumplirse que dos de esos polinomios sean linealmente independientes y que otro polinomio deba ser generado a través de esos dos polinomios. Entonces, se puede apreciar claramente aquí que esos dos polinomios son linealmente independientes, de manera que yo podría generar, a través de esos dos polinomios, podría generar mi tercer polinomio. Vamos viendo, entonces, el valor B3, es decir,
de este vector de acá se puede expresar como combinación lineal. De los vectores B1, o sea, este vector de acá, y de los vectores B2. Entonces, yo tendría que 7 menos 8x más 3x al cuadrado más ax al cubo más bx a la cuarta tiene que ser igual a un alfa que va a multiplicar mi primer y mi segundo vector. Bueno, de manera independiente, ¿no? Alfa 1 y alfa 2. Entonces, con esas igualdades ya establecidas, yo puedo establecer mi matriz ampliada y decir que mi primer vector y mi segundo vector multiplicado por unos determinados escalares va a generar a mi tercer vector. Bien, entonces aquí, ¿qué podría hacer? Podría ser que a la fila 2 yo le voy a multiplicar por 3 y le voy a sumar dos veces la fila 1. Y a la fila 3 yo le voy a multiplicar por menos 3 y sumar la fila 1. A la fila 4 la voy a multiplicar por menos 3 y le voy a sumar 4 veces la fila 1. Y a la fila 5 le voy a multiplicar por menos 3 y a sumar por la fila 1. Y ya hago estas operaciones, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 3, 0, 0, 0, 0, 4, 5, 1, menos 2, 10. Así que me va a quedar 7, menos 10, 2, 28, menos 3a, 7, menos 3b. ¿Ok? Luego, bueno, ya no me alcanza aquí, pero luego de esto, bueno, yo puedo decir que a la fila 3 la voy a multiplicar por menos 5 y le voy a sumar la fila 2. Y a la fila 4 la voy a multiplicar por 5 y sumarle dos veces la fila 2. Mientras que a la fila 5 yo la multiplico por menos y le sumo dos veces la fila 2. Así que yo tendría 3, 0, 0, 0, 4, 5, 0, 0, 0, 7 menos 10, 0, 120, menos 15a y menos 27 más 3b. Con eso aquí
yo digo que para que mi sistema sea consistente, eso aquí tiene que ser igual a cero y eso tiene que ser igual a cero. De manera que 120 menos 15, A va a ser igual a cero. Entonces A va a tener un valor de 8. Y que menos 27 más 3b sea igual a cero. Por tanto, b va a tener un valor de 9. Listo. Se cumple entonces que como mi tercer vector es el generado, perdón, puede ser expresado como una combinación lineal de B1 y B2, entonces yo voy a tener que mi H, que va a ser el espacio generado por esos polinomios, va a tener dimensión de 2. Ahora, hay un teorema muy importante que quiero recitar aquí, que dice que la dimensión de la suma de dos espacios vectoriales va a ser igual a la dimensión del primero más la dimensión del segundo menos la dimensión de el primero intersectado con el segundo. ¿De qué me sirve eso aquí? Bien, el siguiente ejercicio, por ejemplo, me dice que determine cuál es la dimensión de los espacios H y W. Si yo tengo H más W, ¿cuál es la dimensión de la suma de estos dos espacios? Si yo tengo que el primero es A más BX más CX al cuadrado más BX al cubo, que pertenece a los polinomios de grado 3 y que cumple con la condición de que A menos B más C igual a cero y A más 2B menos D es igual a cero. Luego, el espacio W va a ser el generado por 4 menos X más X al cuadrado menos 1 menos X al cuadrado más 2X al cubo. Entonces, ¿qué habría que hacer aquí? Bueno, primero tendría que obtener las dimensiones de estos espacios. Claramente la dimensión del espacio W vendría a ser 2, porque yo no puedo generar un polinomio a través del otro. Pero ¿cuál es la dimensión del espacio H? ¿Cuál es la dimensión para el espacio H? Bueno, yo tendría que reemplazar las condiciones que me dan aquí. Entonces yo voy a tener que B va a ser igual a A más C y que B va a ser igual a más 2B. Entonces, yo voy a tener un polinomio, 1,
va a tener la forma A más A más C por X más C por X al cuadrado más A más 2B por X al cubo. Entonces, si yo desarrollo ese polinomio, yo obtengo que B es igual a A más C. Así que yo podría seguir reduciendo. A más C por X más CX al cuadrado más A más 2 veces A más 2 veces C por X al cubo. Así que el polinomio de grado 1, perdón, el polinomio 1 va a ser A más A más C de X más C de X al cuadrado más 3A más 2C por X al cubo. Así que si yo agrupo para un lado los A y para otro lado los C, perdón, yo tendría que A estaría multiplicando el polinomio 1 más X más 3X al cubo y la constante C estaría multiplicando a 0 más X más X al cuadrado más 2X al cubo. De manera que una base para H una base para H, o más bien la dimensión de la base de H, vendría a tener dos números, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuál es la intersección entre H y W? Bueno, pese a que yo sé que W tiene dos vectores y tiene dimensión 2, yo no sé cuáles son las condiciones sobre las que están restringidas mi espacio vectorial W. Así que yo tendría que encontrar primero esas restricciones. Entonces, yo tengo que del espacio W, yo voy a obtener un polinomio que va a tener esa forma. Como resultado de las combinaciones lineales de esos dos polinomios. Entonces, construyendo mi matriz ampliada, yo voy a tener 4, 1, 1, 3, aquí menos 1, 0. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo hacer que a la fila 2 yo lo voy a multiplicar por menos 4 y le voy a sumar 1. Mientras que a la fila 3 yo la puedo multiplicar por menos 4 y sumarle a la fila 1. Y luego a la fila 4 yo le puedo restar 3 veces la fila 3. Teniendo como resultado 4, 0, 0,
1 menos uno, A menos 4B, A menos 4C y B menos 3C. Luego, a la fila 3, yo le puedo sumar 3 veces la fila 2 y a la fila 4 yo le puedo sumar 5 veces la fila 2. De manera que voy a obtener 4, 0, 0, 0, menos uno, 0, 0. Y finalmente voy a obtener mis condiciones de la de acá. A menos 4B, A menos 4B, más A menos 12 veces B, D, 3C, más 5A, menos 20B. Entonces, mis condiciones van a ser esas de aquí. ¿Y qué tiene que pasar para que el sistema sea determinado? Tiene que pasar que esas condiciones deban ser iguales a cero. Así que, yo voy a obtener D, 3C, más 5A, menos 20B, igual a cero. Y A, 4C, más 3A, menos 12B, debe ser igual a cero. ¿Sí? Entonces, de la segunda condición yo puedo sumar 3A más 4A, 3A más 1A, y bueno, lo demás quedaría prácticamente igual, ¿no? Así que vamos a hacerlo directamente. Que quedaría 4A menos 4C menos 12B. Y si yo divido para 4, voy a obtener que A menos C menos 3B es igual a cero. Por tanto, C puede llegar a ser A menos 3B. Y si C es A menos 3B, yo ya la puedo reemplazar en la primera ecuación, obteniendo que D es menos 3 por A menos 3B más 5A menos 20B igual a cero, resolviendo esto de aquí. D menos 3A menos 9B, 5A menos 20B igual a cero. Entonces D va a ser igual a 11B menos 2A. Y bien, esa va a ser mi condición. Ahora, con esa condición, yo ya puedo reemplazar. Y ya puedo reemplazar en mi vector
con esas condiciones, yo ya puedo encontrar cuál va a ser la intersección de W y H. ¿Qué necesitaría yo saber ahí? Bueno, necesitaría saber las restricciones de H. Sí, H en este caso. H tiene estas restricciones. Y las restricciones de W ya las hemos encontrado abajo. Así que A menos B más C igual a 0. Y A más 2B menos D igual a 0. Y A menos 3B menos C igual a 0. Y 11B menos 2A menos D igual a 0. Entonces, luego, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la intersección de estos dos conjuntos va a ser básicamente la solución de este sistema de ecuaciones. Entonces, construyendo nuestra matriz ampliada, esto quedaría 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3 y 11. Aquí 1, 0, menos 1, 0, 0 menos 1, 0 menos 1. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo hacer que a la fila 2 yo le voy a restar la fila 1 y a la fila 3 también le voy a restar la fila 1, mientras que a la fila 4 le voy a sumar dos veces la fila 1. ¿Cómo me quedaría eso aquí? Me quedaría 1, 0, 0, 0, menos 1, 3, 9, 1 menos 1, menos 2, 2, 0 menos 1, 0 menos 1. Igualadas todas iguales a 0. Luego, ¿qué puedo hacer ahí? Puedo hacer que a la fila 3 la voy a multiplicar por 2 y la voy a dividir para 3. Y le voy a sumar la fila 3. Mientras que algo similar voy a hacer con la fila 4. A la fila 4, luego le voy a restar 3 veces la fila 2. Ejecutando estas operaciones, eso me quedaría así. 1, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 1 menos 8 tercios, 5, 0 menos 1, menos 2 tercios, 2, todo eso igualado a 0. Finalmente, yo a la fila 4 la voy a multiplicar por 5, la voy a multiplicar por 6 y la voy a dividir para 8 con la fila 3. ¿Para qué? Para que aquí se me haga 0. Entonces eso me va a quedar 1, 0, 0, 0, menos 1, 3, 0, 0, 1 menos 1, menos 8 tercios, 0, 0 menos 1, menos 2 tercios, menos 3 cuartos. ¿Qué quiere decir eso aquí? Quiere decir que D va a ser igual a 0. Si D es igual a 0, entonces C es igual a 0. Si C y D son iguales a 0, entonces B va a ser igual a 0 y por tanto A va a ser igual a 0. En conclusión, la intersección de H y W es un vacío. Y por tanto,
la dimensión de H intersección W es igual a 0. Con esto, yo ya puedo decir que la dimensión de H y de W es igual a 2 más 2 menos 0, es decir, igual a 4. Bien, ¿qué quiere decir eso aquí? Eso quiere decir que H y W es una suma que H y W vendrían a ser una suma directa. ¿Por qué? Porque su intersección tiene una dimensión de 0. Ahora, ¿alcanzaríamos un último ejercicio? Sí, sí alcanzamos un último ejercicio. Bien, se dice que yo tengo una matriz B con las siguientes componentes. Entonces, yo debería hallar una base y la dimensión de su espacio vectorial de el espacio que cumple con esa condición. ¿Por dónde debería comenzar allí? Debería comenzar definiendo eso. Entonces, si yo tengo 2 menos 1, 1, 2, lo voy a multiplicar por una matriz X, porque X es una matriz 2 por 2. Esa matriz X va a tener esa forma: X, Y, Z y T. Luego, esto debe ser igual a 3 veces X, Y, Z y T. Quiere decir que eso debe cumplir con las siguientes condiciones: que 2 por, no, perdón, 2 menos Z debe ser igual a 3X. Debe cumplir que menos X más 2Z debe ser igual a 3Z. Debe cumplir que 2Y menos T debe ser igual a 3Y. Que menos Y más 2T debe ser igual a 3T. ¿Qué quiere decir eso aquí? De esa segunda ecuación, nosotros obtenemos que X debe ser igual a menos Z. Y de esta de acá, tenemos que T debe ser igual a menos Y. Por tanto, el conjunto U va a estar conformada por los tipos de matrices de 2 por 2, definidas en los reales, por supuesto, que cumplen con la condición de que Z es igual a menos X y T es igual a menos Y. Es decir, que van a tener esa forma, porque esto pertenece a U.
Por tanto, yo podría decir que eso es igual a 1 - 1, 0, y más 10, 0, 0, 1 - 1. Luego, la base de u tendría que ser conformada por 1 - 1, 0, 0, 0, 1, 0, -1. Y por supuesto, la dimensión de u tendría que ser igual a 2. Entonces, para resumir todo lo que hemos visto, ¿qué es una base? Una base es un conjunto formado por vectores, matrices o polinomios. En este caso, generalizando todo, podríamos decir que simplemente son todos vectores, tal que cumple con la condición de que esos vectores generan al espacio vectorial o al subespacio vectorial, y que por supuesto son linealmente independientes. ¿Cómo obtengo yo una base? Cuando, cuando se me da un espacio que cumple con ciertas condiciones. Fácil. Reemplazo esas condiciones ahí las reemplazo en un vector que va a tener esa forma, saco factor común de las variables, y los vectores que van a estar multiplicando esas variables son los que van a conformar mi base. Un conjunto puede estar formado por muchos vectores y no significa que el conjunto generado, el subespacio generado, vaya a tener la misma dimensión que ese subconjunto. Por ejemplo, el caso que vimos aquí. Ese subconjunto de aquí tenía 5 vectores, pero unos 2 eran dependientes de los otros vectores. Es decir, que realmente tenía 3 vectores linealmente independientes. Y por tanto, el espacio generado por ese conjunto también iba a tener una dimensión de 3. En estos dos particulares ejemplos, ese aquí y ese acá, ese segundo también lo podíamos resolver de la primera manera. Pero iba a ser un poco más complejo quizás, porque íbamos a tener que determinar cuál matriz iba a estar generada por una combinación lineal de las otras matrices. Entonces, aquí lo que hicimos fue encontrar el espacio generado, reemplazar las condiciones en un tipo de matriz de ese subespacio y por supuesto encontrar la base. Bien, eso es todo con respecto al tema de bases y dimensiones.